Alianza País a la Junta de investigar los fondos que se están utilizando en la pre-campaña. Guillermo Moreno, que está ahí. Buenas tardes, doctor. Alianza. Buenas tardes, Ricardo, y saludos a Leila, a Andrés, a Domingo, a Papa. Bien, doctor, estamos comentando aquí el derroche, el despilfarro, la cantidad espumosa de dinero que estamos viendo sin control. Y es que para nosotros y para el país se puede gastar dinero a diestra y siniestra sin ningún tipo de límite. Explíquenos eso. Usted conoce bastante bien la norma y han encaminado incluso una denuncia ante la Junta Central Electoral. Sí, efectivamente, el Alianza País, y que ustedes saben que tiene ahora un acuerdo de trabajo electoral con el país que queremos, ambas organizaciones nos dirigimos en el día de hoy con una instancia a la Junta Central Electoral, basándonos precisamente en varias denuncias que se han hecho al interior del propio Partido de la Liberación Dominicana y desde fuera del Partido de la Liberación Dominicana, en denuncias estas que dan cuenta del uso en la campaña electoral por parte del precandidato Gonzalo Castillo de recursos públicos, recursos de origen ilícito para utilizarlos en esa campaña electoral. Pero la diferencia está en que nosotros, distinto a lo que hasta se hicieron esos precandidatos, en el caso de Reinaldo Pared y Carlos Amarante Baret, que denunciaron el hecho, nosotros nos hemos dirigido a la instancia correspondiente, a la que tiene competencia, a la que tiene la obligación por ley, por la Constitución, de velar por un proceso electoral con equidad y además de tomar las medidas, como estamos solicitando, que investigue y tome las medidas cautelares de comprobarse para frenar este río de utilización de recursos públicos en esta pre-campaña o en esta campaña hacia las primarias, que no solamente perjudica evidentemente a los precandidatos de ese partido, sino que perjudica al país, que perjudica el propio proceso electoral, y que si ahora de cara a esta primaria no toma la Junta Central Electoral las medidas, le falta el carácter, la voluntad y determinación para parar en seco este despilfarro y estos recursos de origen ilícito, imaginémonos entonces qué va a pasar a partir del 6 de noviembre de cara al proceso electoral del año venidero. Entonces les hemos pedido que investigue de manera seria, responsable, esas denuncias y todas las que se han hecho, que tome las medidas cautelares y que aplique las sanciones. Como ustedes saben, la Junta tiene facultad para anular una candidatura que utiliza recursos de origen ilícito. El curso de ese proceso, porque no estoy muy familiarizada con esa parte de la ley. O sea, se formalizó la denuncia, entonces la Junta tiene un plazo. ¿Qué puede decidir? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la Junta según la ley en un caso como este? Bueno, es Leila, ¿verdad? Claro. Sí, Leila, mira, realmente la ley no establece un plazo específico, pero como es natural, se trata de un plazo de una medida que es perentoria, porque cada minuto que pasa se profundiza la inequidad y se profundiza un delito que es continuo, que va siendo continuo cada vez que se sigue utilizando esos recursos públicos. Es decir, que debiéramos esperar de la Junta Central Electoral que recibida la instancia, inmediatamente inicie un proceso de investigación, porque la ley le da esa facultad. Ahora, en ese sentido, no hay cualquier es más, debió ser ayer, no debió esperar la denuncia, porque es más que evidente, parte de lo que se está denunciando es más que evidente. Hemos visto, por ejemplo, decenas y decenas
de vehículos forrados de propaganda, incluso haciendo uso de propaganda que está prohibida por la propia ley, jóvenes con t-shirts montados en esas mismas camionetas. Hemos visto además el asedio que se está haciendo por las redes y por la televisión y por los medios, todos los medios de comunicación. Es decir, que la Junta tiene a mano inmediatamente los medios para hacer la investigación, pero inmediatamente compruebe que se trata de una campaña y que se están utilizando recursos del Estado, entonces la Junta tiene que inmediatamente proceder. Su pleno, en este caso, tiene la facultad, se lo otorga la ley, para poder entonces anular la candidatura. Además, la propia Junta ha dictado un reglamento en el cual precisamente establece todo un andamiaje para la fiscalización y control financiero de los partidos, basándose precisamente en la ley 3318 sobre el régimen electoral, y basándose esta ley en lo que dispone la Constitución, que le da al órgano electoral la facultad para garantizar un proceso electoral transparente y con equidad, entre otras cosas. Oye, te habla Fafa. Es verdad lo que tú dices, son cosas razonables, pero en el comportamiento tradicional de cualquier nivel de la institucionalidad dominicana, siempre lo que prima no es la racionalidad ni el apego a la ley, son los intereses. A la Junta puede decir ahora que ella no tiene, nada está conminado a plazo para no responder o tratar de arreglarlo, porque la confianza en los funcionarios depende de su conducta, y hasta ahora no ha habido fundamento para uno creer que esa cosa va a cambiar con la Junta. De todas maneras, lo que procede es la denuncia, porque eso permitirá ponerlo en evidencia, pero estamos ante un hecho. Hay que prepararse para cambiar esta institucionalidad que a todos los niveles no responde a la ley ni a la razón, sino al interés de lo que mandan. Sí, es como tú dices, Fafa. Realmente uno, cuando muchas veces hace este tipo de acción, uno está consciente de frente a qué autoridades y a qué prácticas se han hecho usuales en nuestro país. Pero también se ha hecho usual que muchas veces se atropellan derechos, se atropella la ley, y como siempre se hace, no reaccionamos. A nosotros nos interesa mucho y para nosotros es muy importante interpelar al propio órgano electoral. Por eso nosotros no nos contentamos con ir a la prensa y denunciar que se están utilizando los recursos. No, hemos ido precisamente ante el órgano electoral porque él es el que tiene facultad, y en alguna medida su inacción pone en evidencia o la falta de autoridad o la complicidad, y es importante para nosotros comenzar a aquilatar a qué órgano electoral, a qué jueces nos vamos a enfrentar y comenzar a detectarlo desde ahora, para que también nos preparemos, porque ahora lo que estamos denunciando, lo de Gonzalo Castillo y del uso de esos recursos públicos, pero si la Junta es cómplice, entonces la denuncia de Gonzalo va a pasar a ser entonces la denuncia contra el órgano electoral, y entonces como decimos en el Cibao, un día ahorcan blanco, o sea, algún día tendrá que ponérsele solución a estas cosas. Y la ciudadanía, lo peor que nos puede pasar a nosotros como frente a todos estos atropellos es el silencio, porque entonces nos hace cómplices, y por eso tenemos que reaccionar por todas las vías, y exigir siempre que estas instituciones se atengan y respeten la legalidad, llevar esas instituciones a la legalidad, al gobierno, porque lo otro es convertirnos en cómplices de ellos. Guillermo, hay otros aspectos de este candidato en relación con los cuales yo me vivo preguntando por qué
de manera enérgica y militante, los grupos que llamamos oposición no han reaccionado. Por ejemplo, la declaración jurada de Gonzalo Castillo, la primera, llega a más de 400 millones de pesos de aumento, de forma, digamos, espectacular, porque es bastante difícil que en 4 años alguien pueda hacer una primera declaración jurada con 400 millones de pesos más. Lo segundo es la justificación propiamente de ese aumento de su patrimonio y su declaración jurada ahora, que ya es un candidato, que me imagino que está obligado a hacerla de inmediato, de acuerdo incluso con la propia ley electoral. Y por último, la participación en el caso Odebrecht y otras obras, pero particularmente pongamos por caso Odebrecht. De las 8 obras que hay en el continente americano, de las 8 obras que hay en la República Dominicana que conforman el récord de aumentos desproporcionados en su costo, de acuerdo con los estudios que se han hecho, en la República Dominicana esas 8 obras le correspondieron al menos 2 a Gonzalo Castillo. La Vía del Coral, por ejemplo, tuvo una quinta adenda de 24 millones de dólares y terminó en 104 millones de dólares. El demonio se desató allí porque esa carretera construida bajo la adjudicación a Odebrecht, sencillamente su costo final es escandaloso, desproporcionado. Hay muchos elementos en relación con los cuales el candidato tiene que dar explicación. No solo de la carretera de la Vía del Coral, sino muchos otros, la carretera de montaña, que se cuadruplica el costo, por ejemplo, del kilómetro en Europa, en relación con lo que costó aquí. Muchos. Es un candidato alcancía, es un candidato rentista, es un candidato de quien se pueden decir muchas cosas, incluso hasta su propio compañero, porque los que renunciaron dijeron más con lo que dejaron de decir que con lo que dijeron. Y en consecuencia uno no entiende, como que hay una inercia respecto de defender con coraje, con valor, con dignidad, estas cosas que son evidentes y que se van a ir multiplicando en la práctica política. Tú tienes toda la razón. Este es un candidato con un pesado fardo de corrupción y de enriquecimiento, y de un enriquecimiento meteórico y de utilización de sus funciones para, asociado con el presidente de la República, incrementar de manera obscena su patrimonio. Y eso es lo que él declara. Todavía cuando haya un gobierno honesto en la República Dominicana que lo someta a investigación, descubriremos muchas cosas que hoy ignoramos. Ahora bien, toda esa cuestión de la Odebrecht, de su participación en toda esa componenda mafiosa que supusieron esas obras, tanto en el gobierno de Leonel como en el gobierno, en este caso, de Danilo Medina. Nosotros sí presentamos el 23 de agosto del año 2018 una denuncia penal en la Procuraduría General de la República. Incluso la convertimos también en un folleto, un libro, y la divulgamos, y en la cual le denunciábamos penalmente a él. Y una de las cosas que planteamos y hemos planteado de manera insistente es que la investigación de Odebrecht no está completa si no incluye, entre otros, a Gonzalo Castillo, como también debe incluir a Rubén Bichara, como debe incluir a Reinaldo Pared, a Abel González, a Abel Martínez, como debe incluir a Leonel, y debe incluir a Danilo Medina, es decir, como debe incluir a todos los que aprobaron en Economía y Hacienda
y en esos ministerios, no solamente los presupuestos, sino también los contratos, sino también las adendas. Es decir, nosotros hemos hecho esa denuncia. Lo que pasa es que la hicimos, mandamos a buscar la longaniza con el perro. Es decir, pusimos al ratón a cuidar el queso, porque resulta que hicimos la denuncia ante el Procurador General de la República, que es parte de todo el entramado mafioso del gobierno de Danilo Medina y que está ahí precisamente para eso. Pero lo que nos correspondía era hacer la denuncia y presentarla. Ahora, ya ahora él como candidato, entonces ahora lo que nos corresponde es presentar esta denuncia ante el órgano electoral y en cada caso exigir que cada uno de estos funcionarios cumplan con la ley, respeten la ley y plantearle a esta sociedad que precisamente nosotros estamos interviniendo en política para ver cómo asumimos, somos parte de un Estado que nos permita precisamente enderezar este país, entre otras cosas, precisamente por los actos de corrupción que mientras gobierne el PLD van a quedar impunes. Pero precisamente todas estas cosas lo que nos presenta es que se trata de un candidato, en este caso un precandidato muy vulnerable, y evidentemente si termina siendo un candidato de esa facción o de ese partido, es evidente que ese será uno de los aspectos que tendremos que de manera sistemática plantear. Ya lo hicimos antes de que fuera candidato y también habrá que continuar haciéndolo si termina siendo candidato de ese partido. Doctor Guillermo Moreno, gracias por permitirnos esta entrevista telefónica e informarnos sobre los esfuerzos que están haciendo en ese sentido y el cumplimiento de una norma tan porosa y tan difusa que parece como si no existiera por momentos. Gracias por hablar con nosotros y con el país aquí en el Rumbo de la Tarde. Por llamarme, por permitirme expresarme a través de ese medio. Buenas tardes.